hablar de la ignorancia, como en muchas ocasiones la ignorancia es mortal. En algunas otras, bueno, no se pierde gran cosa, y en otras sí, pero perder la vida verdaderamente es lamentable, que por la ignorancia que a veces tenemos podríamos perder la vida. Y en algunas ocasiones, como le digo, puede ser muy peligrosa, como el ignorar el contenido de una botella. De una botella posiblemente de algún refresco conocido, ¿verdad? Y sucede de que la etiqueta está marcando el contenido de la bebida refrescante, pero su interior, su contenido puede encontrarse quizás un veneno. Y esto le pasó a una personita que yo conozco. Hoy ya es ella adulta, quizás en sus 35, 40 años, pero cuando ella tenía cerca de 2 o 3, sucede de que jugando en su casa con sus amiguitos o amiguitas, se encontró una botella de un refresco conocido. Y como ella andaba por ahí corriendo y quizás tenía calor y sed, pues se le hizo fácil tomar esta botella de refresco, que su contenido era semejante a la bebida refrescante, y no habían pasado más que unos cuantos minutos en los sorbos en que ella le había dado cuando se empezó a sentir mal. Claro, sus padres rápidamente, que se dieron cuenta, la tomaron, la llevaron a urgencia y le hicieron un lavado de estómago. Pero se pasó un buen susto, no solamente la pequeñita, sino también los padres. Ahora, ¿qué es lo que contenía aquella botella de refresco, de soda, como dicen en algunos lugares? Esa botella contenía petróleo. Este producto lo usaba su papá para limpiar ciertos fierros, ciertos mecanismos de equipo que él usaba, que él manejaba. Y le sacó un buen susto esta botella con su contenido. En lo sucesivo yo creo que tomó todavía mayores providencias. Es peligroso ignorar muchas veces las cosas que estamos trabajando o manejando, como ha ocurrido con otros, ¿verdad?, que están trabajando con cables eléctricos que todavía están conectados a la energía y que posiblemente ellos consideraban que no era así. Otros más logran tocar, ¿verdad?, cables de alta tensión. Ahí terminan sus días. Es peligroso. Y quizás usted tenga una gran cantidad de este tipo de accidentes que se han dado a causa de la ignorancia. Pero como aquel otro niño, ¿verdad?, que conocí también en su infancia, que había tocado, había volcado, mejor dicho, un recipiente que se encontraba sobre la estufa con agua hirviendo. O los niños que usted conoce, o quizás usted fue alguno de ellos. Yo no creo que en mi vida haya sucedido eso de haber tocado una plancha caliente, aún a pesar de que papá o mamá nos hicieron la advertencia: niño, hijo, no toques la plancha que está caliente, te puedes quemar y vas a llorar. Y aún así usted sabe que los niños queremos aprender por medio de este tipo de experiencias tocando. Bueno, hubo una mujer que conversó con Dios. Le voy a decir esto: hubo una mujer que conversó con Dios y no sabía que estaba platicando con Dios. Y esto lógicamente lo encontramos en la Biblia, en el Evangelio de San Juan capítulo 4. La Escritura nos habla en otros lugares, ¿verdad?, que muchos sin saber, en ignorancia, han hospedado a ángeles. Eso puede ser de bendición, ¿verdad? Pero el haber platicado con Dios sin saber que Él era Dios, verdaderamente es de extrañarse, y posiblemente nos pase a todos. Pero aquí encuentro en el Evangelio de San Juan capítulo 4, en el versículo 7, el inicio de esta conversación o de la historia. Vino una mujer de Samaria, nos dice la Escritura, a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. La razón es que sus discípulos habían ido a comprar comida. Jesús, el Señor, se quedó allí en ese lugar, en esa población de Samaria. De antemano el Señor ya había programado una visita a esa ciudad, y precisamente con esta mujer. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en el tiempo pasado, Dios había planificado precisamente que cuando se encarnara tenía que venir a esta mujer a platicar, porque ella era ignorante de Dios. Pero sabía que su corazón estaba dispuesto, disponible para escuchar, para conocerle, ya no ser una ignorante. Entonces podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, que Dios había de antemano dicho que le era necesario pasar por Samaria. Y la razón de que le era necesario era precisamente para platicar con esta mujer. Y por medio de ella, una vez que Él se revelara a esta mujer y esta mujer le conociera a Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, bueno, ella comunicara al resto del pueblo lo que estaba ocurriendo, la visitación de Dios a ese lugar. Entonces aquí encontramos que vino esta mujer
de Samaria sacar agua del pozo. Y en el diálogo que tiene con el Señor Jesucristo podemos nosotros darnos cuenta que ella ignoraba una gran cantidad de cosas. ¿Cómo que? ¿Qué es lo que ella ignoraba? Bueno, yo quiero decirle, antes de continuar, que al final, casi al final, ¿verdad?, de esta conversación, el Señor Jesucristo se da a conocer. Pero antes de que se dé a conocer, podemos darnos cuenta con mucha claridad por medio de las escrituras que esta mujer ignoraba. De ahí que el tema de nuestras enseñanzas, de nuestra capacitación, el tema de estas conversaciones se llama viendo lo invisible por medio de lo visible. Es decir, todas las cosas que Dios ha hecho, está haciendo, las que vamos a ver más adelante a través de la Biblia. Aquí está en la escritura. Bueno, algunas de las cosas que esta mujer no conocía era el Mesías. No conocía al Mesías principalmente. Ahora, no solamente no conocía al Mesías, sino que también conocía otras cosas que es posible que usted o a mí se nos estén pasando. No las conozcamos. Pero tenemos la oportunidad, tenemos la invitación de Dios para que vengamos y escudriñemos las escrituras. El Señor Jesucristo nos motiva para ello. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar la verdad, porque ella nos va a hacer libres, porque vamos a encontrar el amor tierno de Dios. Cómo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cómo Él quiere librarnos de la condenación eterna. Cómo Él quiere limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Cómo Él quiere sacarnos de una vida que no tiene utilidad alguna, ni siquiera para nosotros, mucho menos para el prójimo. Bueno, si ese es el caso, yo sé que no es el suyo. Usted es una persona que le pone ganas, y más ahora que está viendo este programa, no porque yo estoy aquí al frente de usted, sino porque le estoy trayendo palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae vida. Dios tiene cosas muy, muy hermosas para usted y para todos aquellos que tienen el cuidado de conocer la voluntad de Dios. Este es el deseo principal de Dios, que le conozcamos a Él. Y en el versículo 10 yo encuentro aquí, ¿verdad?, una de las cosas que esta mujer ignoraba. Nos dice que ella no conocía el don de Dios. El don, ¿qué significa don? El regalo de Dios. Ella no conocía el regalo de Dios. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El Señor Jesucristo claramente le está diciendo que ella no conoce el don de Dios. ¿Usted sabe cuál es el don de Dios? ¿Usted sabe cuál es el regalo de Dios? Mire, el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Fíjese bien, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el don, este es el regalo de Dios, Jesús. Jesús, el Señor de gloria. Permítame un tiempo y vamos a seguir conociendo, dándonos cuenta que es lo que esta mujer ignoraba. Qué bueno que está con nosotros hoy en este día. Le doy gracias a Dios por ello y deseo que Dios le bendiga no solamente hoy, sino toda su vida. Permítame, regresamos. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar una vez más, sí, de continuar también este programa con usted. Estamos conociendo, estamos aprendiendo, estamos verificando que hay ignorancia que, bueno, nos puede causar la muerte, y a veces no solamente la muerte física, sino aún que perdamos nuestra relación con Dios, es decir, que por toda la eternidad estemos separados de Él. Y esto es lo que Él no quiere, Él no desea esto. Esta mujer, nos damos cuenta que estaba frente al Mesías, al Señor de gloria, y no le conocía. Y podemos darnos cuenta también, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, después de la resurrección, caminó por el camino de Emaús y se unió a dos de los discípulos. Imagínense que los discípulos que habían convivido un buen tiempo con Él no le reconocieron precisamente en ese momento, hasta después que Él se manifestó. Es decir, que Él les declaró quién Él era, el Mesías. Y aquí podemos también darnos cuenta en el momento en que el Señor Jesucristo se declara delante de esta mujer quién es Él, el Mesías. En el versículo 25, la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo.
Esto quizás usted ya lo sepa, que vino el Mesías, que se encarnó a través de la Virgen María, pero posiblemente usted no sepa, ojalá y lo supiera, ojalá y ya usted tenga este conocimiento. ¿Qué cosa? De la segunda venida del Señor Jesucristo. En el plan de Dios hay una próxima venida de Jesús hasta las nubes por los suyos, por los que ya le conocen, por los que le han rendido su vida. Aparte de esto, encontramos que también tendrá un regreso totalmente a esta tierra. La Biblia nos declara dónde pondrá su primer pie, es decir, dónde pondrá por primera vez su pie en su regreso. También la Biblia nos declara qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, usted puede encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 25 una gran información de lo que va a suceder después de que el Señor Jesucristo venga hasta esta tierra. Cuando Él venga hasta las nubes, lo puede encontrar en los libros de Tesalonicenses. Ahí tenemos muy buena información. Entonces aquí esta mujer sabía que el Mesías tendría que venir algún día y lo estaba esperando. Ella dice, sé que ha de venir el Mesías. Y el Mesías había llegado, estaba frente a ella. Por eso el Señor Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. Bueno, estas cosas esta mujer desconocía, como también en el versículo 10, ella no conocía el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Bueno, la palabra don es un regalo de Dios y ella no lo conocía. Pero hoy usted puede conocerlo, ¿sí? Dios dice que de tal manera ha amado al mundo que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el don de Dios. Jesús es el regalo que Dios dio a nosotros los hombres para que no nos perdamos, es decir, para que no vayamos a la condenación. Él murió en la cruz por los pecados de todos los hombres. Ahora solamente nosotros necesitamos aceptar ese sacrificio para que tenga validez en la vida de cada uno que lo hace. Otra cosa que esta mujer ignoraba era también dónde tenía Jesús el agua de vida que le estaba ofreciendo. Y esto está hablando claramente del bautismo en el Espíritu Santo. Nos dice la Escritura que un día el Señor Jesucristo, el último día de la gran fiesta, se puso en pie y habló en fuerte voz diciendo, el que tenga sed venga y beba gratis. Estaba hablándoles del Espíritu Santo, que iban a correr ríos de agua viva de su interior, del interior de la persona. Este es el don, ¿verdad?, del agua viva, es decir, el poder del Espíritu Santo que quiere habitar en cada cuerpo, en cada persona. Bueno, otra cosa que esta mujer ignoraba, como puedo ver en el versículo 12, es que Jesús, el que estaba frente, era el creador, es el creador de todas las cosas, no solamente del pozo de Jacob, donde habían bebido los ancestros de esta mujer, sino que Jesús fue el creador no solamente de Jacob, sino del pozo y de todo lo visible y lo invisible. La Biblia nos dice que por él fueron hechas todas las cosas. Otra cosa que también ella ignoraba era no sabía dónde adorar verdaderamente a Dios. Ella tenía esta ignorancia. Ella creía que en el monte que estaba muy cerca de su poblado. Otros, según ella, decían que en Jerusalén se debería de adorar a Dios. Y ahí el Señor Jesucristo le describe verdaderamente dónde se tiene que adorar a Dios. Bueno, encontramos, ¿verdad?, que Dios estaba diciéndole a esta mujer o revelándole mucha información de su ignorancia. Como también Pablo estaba intentando a los de Corintios decirles que evitaran ser ignorantes. Aquí en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 1, Pablo les está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba, llevándolos como se llevaba a los ídolos mudos. Y les sigue describiendo en este capítulo 12, 13 y 14 los dones del Espíritu Santo. Sería muy interesante y de mucho provecho para cada uno de nosotros que conociéramos esto también, que no seamos ignorantes de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque a través de ellos podemos encontrar una tremenda ayuda de parte de Dios para seguir adelante y sobre todo para hacer la obra que Dios quiere que nosotros, los hombres, hagamos. Bueno,
También podemos, claro, decir que esta mujer conocía otras cosas bastante interesantes y aunque no eran eternas, pero para ella eran importantes hasta en ese tiempo, como la división que había entre los judíos y los samaritanos. Fue precisamente cuando esta mujer recibió la petición de Jesús de que le diera agua. Ella sacó a colación que por qué razón estaba dirigiéndose así en esta forma hacia ella si los samaritanos y los judíos no se llevaban. Esto sí conocía ella, que había una dificultad. También conocía que el pozo era hondo, ¿verdad? Aquí en el versículo 11, Señor, ¿cómo puedes sacar agua si el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla? Otra cosa que ella sabía también que, bueno, muchos allí habían saciado su sed. Y en el versículo 18 yo puedo también entender que algo que ella sabía, y también de la misma forma el Señor Jesucristo, que había tenido 5 maridos y que con él que ahora vivía no era su marido, ya no había llegado a casarse, simplemente vivía con ella para evitarse quizás algunos desengaños que ya no quería vivirlos. Bueno, por fin, ¿verdad? Ella sabía que el Mesías había de venir. Y qué interesante, esto es muy importante. Ahora, el Mesías ha venido, el Mesías murió en la cruz por nuestros pecados. También la Biblia nos dice que habrá falsos Mesías, sobre todo al final de los tiempos. Es decir, cuando el próximo regreso del Señor Jesucristo esté muy cerca a su día, muchos falsos Mesías se levantarían. Y esta palabra de Mesías sería muy bueno entender la traducción, la cual nosotros podemos entender. La traducción que podemos nosotros conocer hoy en nuestros días es que muchos ungidos, es decir, muchas personas que dirán tener poderes extrasensoriales, se iban a manifestar para engañar al mundo. Pero Mesías realmente solo hay uno, Jesús, el Hijo de Dios. Pero Él está dando esta información para todos aquellos que tenemos interés en conocer más de Él. Qué bueno que está usted aquí. Permítame un tiempo, por favor, y vamos a seguir estudiando todo lo relacionado, o por lo menos algo muy interesante de la ignorancia mortal. Regresamos, estamos aquí con la historia de esta mujer ahí en Samaria, ¿verdad? Esta mujer estaba viviendo constantemente en adulterio y en una adoración a Dios equivocada o falsa. Pero gracias a Dios que tenemos información en las Escrituras para poder orientar o reorientar nuestras vidas. Porque el Señor nos dice aquí el Evangelio de San Juan capítulo 4, el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esos son los verdaderos adoradores. Son los adoradores que Dios está buscando. En espíritu y en verdad. Nos dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Posiblemente usted no haya participado de lo siguiente, pero sí ha observado, posiblemente seguro de esto, a través de diferentes medios, quizá la televisión, la radio o material impreso, periódicos u otros. Usted haya visto, ¿verdad?, la publicidad donde padres o familiares están buscando a un ser amado que se ha extraviado, se ha perdido. Podemos ver ahí la foto, el nombre y los datos más principales de tal persona para que si alguien lo localiza, pues tenga a bien publicitar o regresar el aviso, ¿verdad? Y en realidad podemos darnos cuenta que no solamente personas están solicitando el apoyo de otros para que les ayuden a encontrar a un ser
a un ser amado que se ha perdido. Bueno, no solamente encontramos esto, también podemos darnos cuenta, por lo menos yo me he dado cuenta, de que también hay personas que están publicitando el extravío de alguna de sus mascotas. Hasta ofrecen una recompensa, a veces algunos objetos, ¿verdad? Una laptop, computadora, quizás la bolsa, en fin. Y están publicitando de que se les ha extraviado y están buscando, ¿verdad?, encontrarlas. Ahora, quiero decirle, ¿verdad?, que si las personas nos publicitamos buscando algunas de las cosas que hemos perdido o extraviado, pues tenemos que entender que también Dios está publicitando. Él está publicitando de que está buscando adoradores en espíritu y en verdad este es un medio en que Él está haciendo llegar esta información. Busco adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere que usted sea uno de ellos si es que no lo es. Sí, ¿sabe por qué? Porque podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que en el espíritu nos está diciendo que son personas que no tienen necesidad de tener algo enfrente para ver en el tiempo en que ellos están orando o platicando con Dios. Quizás, déjeme decirle lo que encuentro aquí en el versículo 20 del Evangelio 4. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Esta mujer se encontraba en una situación crítica. Había dos caminos para ella, dos formas de adorar, o dos lugares por lo menos. Los padres de ella, sus ancestros, les habían enseñado que tenían que adorar en el monte que estaba ahí cerca, el monte de Efraín. Pero también habían escuchado de parte de los judíos, del resto de los judíos, que no, que el adorador tenía que ir hasta el templo de Jerusalén y allí adorar. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué esta mujer tenía esta confusión? Bueno, la confusión que ella tenía, lógicamente, es porque no conocía la verdad, pero ahora estaba encontrándose frente a la verdad, a Jesús. Y está bien, y qué bueno que ella está preguntándole al que debemos de preguntar. Ahora, yo quiero que usted me acompañe a Primera de Reyes. ¿Por qué razón? Porque ahí encontramos nosotros el principio de dónde surgió esta situación crítica. Y no solamente para esta mujer, sino para toda una gran cantidad de samaritanos, de la misma manera una gran cantidad de judíos, porque había una discusión, unos decían así o en este lugar se tiene que adorar a Dios y otros decían lo contrario. Pero para que nosotros, y de la misma manera que ellos pudieran llegar a una conclusión correcta, exacta, deberían de ir a la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer hoy en este día. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a checar en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Voy a leer. Entonces reedificó Jeroboam a Siquim en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo saliere o subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Dios en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Bueno, sacamos muchas conclusiones de este pasaje. El primero que tenemos que ver es que encontramos en el versículo 30, ¿verdad?, que eso fue motivo de pecado. Es decir, se apartaron de la voluntad de Dios. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado? Bueno, pues sucede de que
el reino de Israel se había dividido en dos fracciones. Por un lado estaban dos tribus unidas entre sí y el resto, 10 más, en otra sección. Vino la división después de que había muerto el rey Salomón. Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, que la división la encabezaba uno de ellos, Jeroboam, que se quedó con las 10 tribus, y Roboam, ¿verdad?, solamente con 2, el cual era el hijo de Salomón. Hubo ahí ciertas discusiones, no vamos a analizar ello, pero lo que sí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que Jeroboam, cuando vio que el pueblo iba a ir a adorar a Jerusalén, porque Jerusalén era el templo donde se encontraba el templo y había quedado, bueno, en el reino de las 2 tribus, es decir, con Roboam. Entonces este rey Jeroboam dijo, van a ir a adorar la gente que está dentro de esas 10 tribus a Jerusalén, al reino contrario. Y lo que puede pasar es que se queden ya y no regresen. Y entonces, como damos cuenta aquí en la escritura, el rey hizo o convocó una asamblea, pidió consejo, y el consejo que resultó de esta asamblea fue de que hicieran becerros para que el pueblo los adorara y ya no fueran hasta Jerusalén. Permítame un tiempo y vamos a continuar esta preciosa historia que nos ilustra mucho el por qué esta mujer ahí en Samaria estaba entre esta situación tan crítica. Bueno, permítame, por favor. Estamos aquí de regreso y le doy gracias a Dios por este tiempo. En realidad es una bendición tener la escritura a la mano y poder analizar y conocer la verdad. Esta mujer, gracias a Dios, la samaritana, estaba frente a la verdad, y usted y hoy estamos frente a la verdad. ¿Por qué? Porque estamos sacando los datos que nos muestra la escritura, y la Biblia es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Bueno, aquí tenemos nosotros que al rey Jeroboam le dio por hacer dos becerros y plantarlos, es decir, llevarlos a diferentes lugares. Uno nos dice aquí puso en Betel y el otro en Dan. Los distribuyó estratégicamente de manera que ya el pueblo de las 10 tribus no subieran hasta Jerusalén y se quedaran allá. Entonces nosotros podemos darnos cuenta a través de aquí de la escritura cuáles son las palabras que dijo este hombre, el rey Jeroboam. Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. En primer lugar, tenemos nosotros que darnos cuenta que estos no fueron los dioses que los sacaron de Egipto, de la cautividad. 2 becerros, imposible, y menos del metal que hayan sido hechos, ¿verdad? Ni vivos, claro que ni vivos, pero sí fue Dios el Todopoderoso. Entonces, las personas que estaban yendo a adorar a Dios ante estos becerros no eran adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no estaban adorando a algo que no se veía, sino que estaban viendo un objeto. Otra cosa que no estaban adorando en verdad es precisamente porque esta no es la verdad de Dios. Esta era una mentira, este era un engaño que el enemigo de nuestras almas había inculcado en este rey, y él lo hizo, le fue obediente. Miren, nosotros podemos decir esto claramente, que estaban desconociendo la palabra de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 20, cuando Dios sacó al pueblo de la cautividad de Egipto, les dio sus mandamientos. Ellos eran ignorantes totalmente de cuál era la voluntad de Dios. Habían vivido bajo cautividad 430 años, y una vez que habían sido libertados, ahora Dios les muestra, ¿verdad?, cuál es su voluntad. Y aquí en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3, yo encuentro el segundo mandamiento, y les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen,
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si hay algo que Dios quiere hacer a favor de nosotros, es extender su misericordia. Derramar de su gracia, derramar de su grandeza sobre la vida de las personas. Pero ¿de cuáles va a derramar Dios su grandeza? Va a derramar de su misericordia. Dice que de los que guardan sus mandamientos. De aquellos que no guardan sus mandamientos, lo único que van a poder cosechar es la maldición. Él les está diciendo, nos está diciendo, y siempre dirá, no te hagas imagen, ni de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas o debajo de la tierra. No te hagas absolutamente nada, ni te postres, ni les adores. ¿Sabe qué? Viene maldición sobre tales personas. Y no solamente sobre de ellos, sino que aquí nos dice la Escritura que sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, tercera y cuarta generación. Pero también hace misericordia. Y esta mujer había incurrido en ese pecado, pero ahí estaba ahora frente a la verdad. Y Dios estaba trayéndole por medio de Jesucristo, su Hijo, la verdad, para que ella se apartara de este pecado que le estaba manteniendo bajo maldición. La samaritana había hecho estas cosas por la tradición, sin investigar si era correcto hacerlo o no. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Posiblemente estamos haciendo algunas cosas que solamente por tradición no hemos verificado si están bien delante de Dios o no. Yo creo que muchos hoy en nuestros días podemos estar en la misma situación. Yo creo que también tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo hago? E investigar en la Escritura. Mire un ejemplo de esto. ¿Sí? Hoy en nuestros días hay mucha gente que le está dando honra y le está dando culto a la muerte. Y le voy a decir, la gran cantidad de personas que están haciendo esto, dándole culto a la muerte, honrando, glorificándole, exaltándole. Le quiero decir que una gran cantidad de personas, cuando no la mayoría, no saben ni lo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque no sabe qué es la muerte. Yo estoy moviendo ahorita la Escritura, las hojas de la Biblia, y estoy buscando 1 Corintios capítulo 15, el versículo 26. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice qué es la muerte o quién es la muerte. La muerte es un espíritu que vino como resultado del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y mire, aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, yo me doy cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia, Dios nos dice que la muerte es nuestro enemigo. ¿Y qué hace usted o qué hacemos nosotros, usted o yo, con nuestros enemigos? ¿Los invitamos a pasar a casa? ¿Los abrazamos? ¿Tenemos comunión con ellos? Lógicamente no procuramos apartarnos de ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos recibir un daño. Nos pueden lastimar, nos pueden herir, no sé qué más pudiera ser algún enemigo de nosotros. Y en este caso la muerte es un enemigo mortal. Imagínese usted. ¿Se da cuenta lo que está ocurriendo? Ahora también yo puedo seguir checando la Escritura, y en la Escritura tenemos toda la información. Yo puedo checar el libro de Apocalipsis capítulo 20, el versículo 14, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, que dentro del programa de Dios, el final de la muerte es que sea lanzado al lago de fuego, donde va a estar Satanás, sus ángeles caídos y todos aquellos que no reconocieron o recibieron el perdón de Dios. Basta que se lo pidamos. Juan dijo en su primera carta, al final, en el último versículo, es Juan capítulo 5, versículo 21, él dijo, guardaos de los ídolos. ¿Qué estaba diciendo? Dijo, cuídense de los ídolos. Esta mujer ahora está recibiendo información de Dios.
Le está diciendo: Dios, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. Para terminar, para platicar con Dios no necesitamos tener una figura, cualquiera que sea delante de nosotros. Dios está en todo lugar. Ahora podemos platicar con Él y seremos nosotros adoradores en espíritu y en verdad, que lo hagamos conforme a la Escritura. La Biblia nos dice. Muchas gracias por estar hoy en este día con nosotros. Acompáñenos a seguir analizando la Biblia en nuestros estudios dominicales todos los domingos a las 9 de la mañana. Sería un privilegio, es un privilegio para mí, para nosotros, recibirle. Hay todavía más información al respecto de este tema. Posiblemente lo reconsideremos, lo volvamos a tomar para avanzar más en él en los próximos días. Gracias. Que Dios le bendiga ricamente. Su servidor, Seth Gutiérrez Maldonado. Llegaste, me hablaste.